Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Vamos a leer un versículo en el libro de Filipenses y esta escritura es extremadamente importante, especialmente porque es una palabra que nos ha hablado el Señor para este año 2016, un nuevo año y lo que Dios tiene para nosotros como congregación, teniendo en cuenta de que cada congregación tiene un propósito específico. Todos tenemos la gran comisión como cristianos evangélicos en Mateo 28 de ir y predicar y hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, a cada congregación le da cosas específicas y dentro de todo eso, pero todos somos un solo cuerpo a nivel universal. Y entonces en este año a nosotros en particular nos está hablando el Señor en este versículo, en Filipenses 3:14, y es la palabra del 2016 para nosotros, iglesias sendas antiguas del Dios viviente. Recordemos también las tres cosas que nos ha llamado la sana doctrina, las sendas antiguas, de acuerdo a Jeremías 6:16, y adorar al Padre en espíritu y en verdad, como está en Juan 23 y 24. Vamos a leer entonces en el libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, Filipenses 3:14, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese versículo está dentro de eso, la palabra o el mensaje específico para nosotros en este año 2016, y es prosiguiendo a la meta. Es un versículo bien profundo, un libro importante de Filipenses, interesante porque el apóstol Pablo lo escribió este libro cuando estaba en la cárcel. Y cuando lo lee, parece que no parece que alguien escribió esto. Y no son las cárceles, he visto dibujos y, o sea, fotos de cómo eran las cárceles romanas. No tienen que ver nada que ver con las cárceles de ahora. Están como en cuevas. Y entonces oscuro, y entonces tenía que poner una lámpara, pero no son las luces como ahora. Y entonces él escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, este libro de Filipenses, dirigido a esta iglesia que él fundó en Asia Menor, una iglesia que era bien importante para él. Si vemos en los primeros versículos, en el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, versículo 4 del primera Filipenses 1, rogando con gozo por todos vosotros. Y entonces era una iglesia que el apóstol Pablo amaba, una iglesia que incluso lo ayudaba en situaciones proviendo por él cuando andaba en su viaje misionero. En los años ya al final cuando ya había cumplido probablemente más de 14 años en el evangelio. Y entonces es a donde en este capítulo, en este versículo, donde el apóstol Pablo escribe esto. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada nosotros tenemos una meta, y cada persona, tanto en un trabajo, en escuela, siempre propone una meta, algo que quiere lograr en un tiempo determinado. Y para nosotros no hay diferencia entonces para cristianos, y debemos de tener esto escrito, una meta, algo que debemos prosiguiendo. En el original, otra palabra más simple o más en el griego es simplemente prosiguiendo, es seguir.
Está escrito en Filipenses 3:14, yo sigo a la marca. Y también usa la misma palabra en el versículo 12 del capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, y dice el 13 que es muy importante también con todo eso de proseguir a la meta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que se está delante. Y entonces como cristianos debemos de saber qué es lo que está delante de nosotros, cuál es nuestra meta como cristiano. No simplemente uno no se convierte al ser cristiano, a nacer de nuevo, y camina, no sabe qué es lo que debe hacer o qué son la meta. Y entonces por eso es muy importante esta palabra. Y aquí también algo de añadir también es no olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí se está refiriendo a las cosas que pasaron, no necesariamente que no se olviden las cosas en el sentido en lo espiritual, porque hay muchas cosas que uno constantemente se acuerda de cómo Dios ha ayudado en el pasado, cómo Dios ha administrado, pero está refiriéndose aquí a las cosas que no valen la pena, las cosas que no traen provecho, que no son de importancia. Y entonces en el ambiente espiritual, dice en el 15 también, así que todos los que somos perfectos, esto es interesante, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sintís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces está hablando ahí algo importante también. Somos perfectos. Ese en el presente. Incluso en el capítulo 1 de Filipenses se dirige a la iglesia de Filipenses de esta manera. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús. Muchas veces nos olvidamos, como Pedro también dice, somos real sacerdocio, nación santa. La palabra de santo, que significa ser apartado, no es ese concepto de que una persona tiene que morir y tiene que hacer 2 milagros o para que lo conviertan en un santo. Por eso en el versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 15 dice, todos los que somos perfectos, está hablando en el presente. Y entonces es algo que constantemente estamos siendo cada día más santificados. Es un proceso, es al instante, en parte y también en proceso. Porque cuando el Espíritu Santo llega a sellarnos, a morar en nosotros, somos bautizados al Espíritu, comienza eso. La naturaleza pecaminosa se cambia y entonces somos santos, pero también es algo constante que tenemos que luchar cada día con nuestras carnes. Y entonces la meta, regresemos a lo que es la meta para el cristiano. Entonces el apóstol Pablo, ¿por qué dijo eso? Obviamente, como dije anteriormente, ya estaba por morir y entonces el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio? Nosotros como cristianos, ¿qué es lo que nosotros valoramos hoy en día en 2016? Y eso es lo que el Señor nos está hablando, lo que me habla, lo que nos está hablando. ¿Qué es lo que nosotros valoramos? ¿Qué es el premio? ¿Qué es el supremo llamamiento? Y en la vida, por ejemplo, en la carrera, una carrera es una profesión, una ocupación. Pero en la vida espiritual, una santa vocación cristiana, ese es el supremo llamamiento, cuando Dios nos llama a nacer de nuevo y de ahí, desde entonces, Él tiene algo para nosotros. Y entonces vamos a encontrar incluso en este mismo capítulo algo importante de esto, qué es lo que motivaba al apóstol Pablo. ¿Qué era el premio? ¿Qué eran las cosas y lo que nosotros debemos de ser motivados? No es necesariamente cuando nosotros morimos o
el Señor nos lleva al cielo, Él no va a estar interesado en qué tipo de trabajo tenemos, en qué experiencia, en qué profesión, en qué casa vivimos, en cuál carro manejamos. Él lo que va a estar interesado es si le servimos con todo corazón y qué es lo que hicimos con lo que Él nos dio, los talentos, los dones. Y entonces vemos el versículo, unos versículos anteriores. En el versículo 10 nos da una idea más o menos de qué era el premio, qué eran las cosas que Pablo ponía por encima. Regresemos al 7 para cómo él describe el pasado. Sigamos del versículo 1, porque es bien importante verle el tema de aquí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es interesante que el apóstol Pablo dice eso, que él escribía las mismas cosas, y muchas veces lo podemos oír de esta manera: no nos molesta oír las mismas cosas. Muchas veces podemos leer un versículo, un capítulo, y decimos, lo oímos 1000 veces o 10,000 veces, por decir, pero no nos debe molestar oírlo otra vez más, porque siempre el Espíritu Santo nos recuerda, nos ayuda a entender algo importante. Y entonces por eso dice, es algo para vosotros es seguro. 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Esas son palabras bien fuertes, 3 cosas que hoy en día quizá no va a oír de un púlpito o de una persona, un estudio bíblico. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Obviamente en ese entonces, cuando hablando de la circuncisión, había algo de ese sentido físicamente, pero también hoy en día existe lo espiritual, cómo mutilamos el cuerpo, áreas del legalismo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí está dándole consejo a esta iglesia en Filipenses, a los de Filipo. Entonces dice 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que el Espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese es el goal y el tema, y es importante eso también, más que todo como estamos iniciando este ayuno, de que nuestra confianza debe estar en Dios, no en nuestra carne, no en nuestros logros, no en nuestras experiencias, en Jesucristo. Dice 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y aquí es donde comienza a hablar al pasado, y esto es lo que el versículo 13 se refería. Ciertamente lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y él comienza a decir su pasado. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. Y hoy en día puede ser algo diferente. Soy de familia de Julano, Mengano, Sultano. Tengo un doctorado no sé qué. Tengo no sé cuántos B, C, A, D, E. Puede poner tantas letras después de la persona o tantos títulos o de experiencia de no sé qué, que formado en no sé qué, ordenado con tal grupo no sé qué. Es lo que Pablo estaba hablando. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero es interesante, dice aquí el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y cuánto de nosotros podemos decir eso? Cuando incluso nos introducimos o decimos qué es lo que hacemos. Decir, no, pero lo que me importa más es el amor de Jesucristo, es ser un siervo de Jesucristo. Y dice aquí, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? De que lo más importante en nuestra vida es Cristo. No es lo material, no es las conexiones, no es X cosa, es Jesucristo. Dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice el versículo 10, aquí llegamos hablando qué cosa valoraba el apóstol Pablo, cuáles eran los premios, la meta de él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y entonces ahí vemos lo que el apóstol Pablo tenía como el premio, las cosas que él valoraba. Y es cosas que nosotros debemos valorar, conocer a Jesucristo y conocer el poder de su resurrección. Él en otras partes, en Corintios, él habla y dice, yo no venía a hablar con buenas palabras o sabiduría del mundo, pero dice con poder en el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos anhelar nosotros, conocer más a Jesucristo y conocer ese poder de resurrección que está el mismo, como en otra parte dice en la Biblia, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte también mora en nosotros. Y nosotros tenemos poder y autoridad en Cristo Jesús. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Y más adelante vamos a analizarlo más profundo eso. Dice en el versículo 17 del capítulo 3 de Filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y aquí es algo interesante también. Nosotros tenemos que tener personas que nos ayuden en nuestra vida espiritual y que nosotros podamos ver su vida y su conducta, su fruto, y poder imitar. Y eso no es pecado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque, versículo 18, porque por ahí andan muchos, otra vez un consejo bien fuerte, como leímos en el versículo 2 acerca de los perros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto estábamos hablando incluso con mi esposa cuando veníamos. En el libro de Hechos, si no me equivoco, en Hechos 20, el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia en Éfeso. Y interesante, varias cosas ahí. Primero que él se arrodillaron ya para irse en la playa a orar al Señor. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a despedir con alguien al aeropuerto, a un carro, nos arrodillamos y nos despedimos de esa manera? Son cosas que y nos hemos olvidado. ¿Qué es estar en rodillas delante del Rey? Muchas veces. Y entonces aquí en Hechos 20, voy a buscarlo para ver esta despedida que el apóstol Pablo se estaba despidiendo, si no me equivoco. Todo el 19 daba el discurso, el que incluso alguien se cae y muere y después ora al apóstol Pablo se resucita, ¿no? Euteco, algo así tiene un nombre, no me recuerdo exactamente, pero el 20, versículo del 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Eso es muy importante. La iglesia no pertenece al pastor, no pertenece a los líderes, no pertenece a una organización, una denominación. Pertenece a Jesucristo porque Él pagó el precio con su sangre. Y dice el 29, pues yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así se despidió el apóstol Pablo con la iglesia de Éfeso en Hechos 20. Y es interesante porque todo esto está conectado con lo que estamos leyendo en Filipenses 3, con el consejo, con la meta, prosiguiendo a la meta. ¿Qué cosa valoraba el apóstol Pablo? En Apocalipsis, uno de los 7 mensajes, una de las 7 iglesias que el Espíritu le habló, o sea, al apóstol Juan a través de Jesús actualmente, es esa iglesia de Éfeso que acabamos de leer en Hechos 20. ¿Y cuál es ese mensaje que le dice a esta iglesia de Éfeso? En Apocalipsis 2, 1 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recordemos lo que estábamos leyendo en Filipenses, que es lo que ponía el premio, que es lo que decía Pablo, el amor de Cristo. Él quería no perder eso, quería conocerle. Y entonces dice, ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y la historia va más allá en lo físico, hablando de esta iglesia en Éfeso. Era un lugar donde había dinero. Ellos tenían recursos, buenas iglesias, tenían actividades. Y hoy en día podemos ponerlo al hoy en día, una iglesia que es una iglesia grande, que tiene un buen programas, buenas actividades, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el amor. Y por eso incluso le dijo a Pedro Jesucristo, después que lo negó 3 veces, me amas, me amas, me amas. Entonces el amor a Cristo es lo más importante, es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza y toda tu alma. Y entonces eso, lo que estamos viendo en este año, tiene que ver con todo esto, prosiguiendo a la meta. ¿Cuál es la meta de nosotros? ¿Cuál cosa valoramos? ¿Qué cosas tenemos, como dice el apóstol Pablo, cuáles cosas son, como dice aquí, el premio de nosotros, de supremo llamamiento? Tenemos esto en nuestra mente. ¿Qué son nuestras metas? ¿Qué son nuestros logros? Y como cristianos, especialmente en este año 2016, comenzando este año en enero, podemos escribir estas cosas y llegar a una conclusión como el apóstol Pablo, de decir, las cosas estas, como él nombró aquí en el 4, 5, 6, 7, yo olvido eso, quedan atrás y me extiendo a lo que está delante.
Y es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Y dice aquí, llegamos en el 18, pero por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. 19, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y interesante porque estábamos iniciando esto del ayuno. Es algo que tenemos que ver en cuenta. Muchas veces las personas ayunan. Si es un tema que no se toca y es algo honestamente que no es fácil, pero tenemos que hacer esto. Incluso Jesús, cuando los discípulos, los fariseos, porque ellos ayunaban y la gente los miraba, vinieron a decirle a Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Entonces les da la explicación. Cuando él está, o sea, la novia con el novio, no necesita de eso. Pero después dice, después va a tener que ayunar. Y hay unas partes también, incluso dice que necesita oración y ayuno. Es muy importante, es una disciplina espiritual que en muchas culturas, bueno, aquí en esta parte del mundo muchas veces es descuidado. Y por eso están muchas iglesias raquíticas espiritualmente. Entonces oramos al Señor que Dios use esto para ¿cómo se dice? Recargar, para que el Espíritu Santo nos use con poder para que su obra sea extendida en este año. Entonces dice aquí también, por eso está hablando contra los que no, está hablando del vientre, todo eso es la carne, lo terrenal. Entonces lo que debemos de pensar, qué cosa estamos pensando más aquí en la tierra. También Mateo 6:33 dice, buscar las cosas del cielo, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, más nuestra ciudadanía, cada cristiano debe tener esto en cuenta. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si un cristiano no tiene esto en cuenta, que es la meta de cada cristiano, que aquí estamos de peregrinos, está algo mal en esa vida, y debemos pedirle al Señor para que eso no olvidemos de eso, que somos peregrinos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí está la meta del apóstol Pablo, el premio del apóstol Pablo. ¿Cuál es? La glorificación del cuerpo, la resurrección, ser transformado, como este Tesalonicense dice, en un ojo, un abrir y un cerrar de un ojo. Vamos a ser transformados y lo vamos a encontrar en las nubes. Eso es la meta, eso es prosiguiendo a la meta, eso es tener Dios en cuenta, que nuestra ciudadanía es en el cielo. Y eso es lo que el Señor nos está hablando hoy en día. En Salmos 11:7 dice, en la segunda parte, el hombre recto mirará su rostro. Y Mateo 5:8, una de las bienaventuranzas, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa es la meta, eso debe ser nuestro logro, lo que estamos anhelando en este año y toda nuestra vida como cristianos. Y si no hay duda, si hay duda en esto, de lo que el apóstol Pablo tenía esto, vamos a ver ya cuando estaba por departir, algunos versículos. Primero, en 1 Corintios 9:24, es muy importante todo esto, porque conecta toda esta palabra de este año y palabra de Dios que cada uno de nosotros como cristianos debemos tener en cuenta, la meta de nosotros, a dónde qué tenemos que seguir, qué debemos tener en cuenta. 1 Corintios 9:24 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahí vemos eso como una exhortación también, porque si el apóstol Pablo, el que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, mitad del Nuevo Testamento, dice eso, él mismo va a ser eliminado. Si él no hace lo que el Espíritu le está diciendo, o sea, no hacer lo que dice. Como Jesús le decía a los fariseos, haga lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Entonces, él podía ser eliminado y nosotros tenemos una advertencia ahí también de las cosas que tenemos que poner en cuenta. Entonces ahí está hablando de correr y pelear. Y eso solo se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Estaba leyendo ahí, quería otro punto 9, 27 dice, sí, hablando de eso, tiene que ver con la disciplina, golpeo mi cuerpo, dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Solo es la única manera que podemos hacer eso, lograr eso. Y entonces vamos con esto de correr y golpear. Hechos 20:24. Ya estábamos ahí un poquito antes con el mensaje a Efesios, la iglesia de Efesios. Hechos 20:24. Dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? O llegar al final de nuestra vida, o al fin del año, al comienzo del año, decir, yo quiero correr con gozo este año, y quiero cumplir lo que el Señor me ha dado. Y aquí dice ahí, el ministerio que recibí del Señor, no el ministerio que recibí de un hombre o una organización, una denominación, de Dios, lo que recibimos del Señor. Como en la Santa Cena también el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor, cuando está hablando del pan y de la copa. Eran revelaciones, eran cosas que Dios le daba, y a cada cristiano tiene acceso a eso, porque tenemos al Espíritu Santo. Y entonces, vamos a ver en Timoteo. Ya el apóstol Pablo está anciano, recordando esto de lo que estamos leyendo, de correr y pelear, conectado con esta palabra de este año, prosiguiendo a la meta. ¿Qué es lo que nosotros valoramos? ¿Qué es lo que es más importante para nosotros? Segunda de Timoteo 4, versículo 7 y 8. Ya está por morir el apóstol Pablo, probablemente está esperando para ser ejecutado por el emperador Nerón en 63, 64 después de Cristo. Dice lo siguiente, segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Están las coronas, están los premios, la meta. Tenemos eso en mente, que vamos a tener coronas en el cielo, vamos a tener mansiones en el cielo, vamos a ver un cielo donde dice en Apocalipsis, hay un cristal, el agua es como cristal, las calles de oro, todas estas cosas tenemos en nuestra mente aquí, y eso es lo que nos va a ayudar a lidiar con las dificultades de este mundo, lo que tenemos que enfrentar en este año y en toda nuestra vida. Y ahí, como el apóstol Pablo, poder decir eso, hemos peleado la buena batalla, y hemos acabado la carrera, lo que Dios nos ha llamado, lo que Dios nos ha encomendado, y hemos
guardado la fe en Cristo Jesús. Y entonces eso es lo que el Señor nos tiene para nosotros 2016 y para cada cristiano, prosiguiendo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que estamos siguiendo? ¿Qué queremos agarrar? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la marca? El bullseye, como dicen en inglés. Y es lo que el Espíritu Santo nos quiere que tengamos en cuenta este año 2016 para nosotros y para todos los que escuchen este mensaje también, para que no estén, como dice, tibios. Porque en la palabra de Dios, en Apocalipsis, al mensaje a la iglesia de la Odisea, dice que Él vomita a los tibios. Él prefiere que seamos caliente o helado o frío. Porque ojalá si somos fríos, por lo menos, como dice la palabra de Dios, donde hay pecados, sobreabunde la gracia. Y entonces, pero debemos estar anhelando, estar caliente para el Señor en este año. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, como cristianos, como creyentes, como pareja, como familias, como ministerio. Y vamos a orar creyendo eso y pidiéndole al Señor que nos ayude, porque como vimos anteriormente en varios versículos ahí, solo se puede lograr, y especialmente a la carne, a través del Espíritu Santo. Es un fruto, dominio propio. Y como dice en Santiago, ningún hombre puede dominar la lengua, pero el Espíritu Santo sí. Y es interesante que eso es lo que pasó en el día de Pentecostés, lenguas de fuego, porque la lengua fue controlada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de pedirle al Señor. Señor, ayúdanos, controla nuestra lengua, Señor Jesús. Controla nuestra vida, nuestra carne, nuestro cuerpo. Queremos ser disciplinados este año 2016 y todos los años que vienen, Señor Jesús. Señor, gracias por esta palabra, por este año, iniciando este año, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes, Señor Jesús. Que nos ayudes, Señor Jesús, a poder ponerla por obra, Señor Jesús. A llegar a decir como el apóstol Pablo, hemos peleado la buena batalla en este año. Hemos avanzado en la carrera. Si no hemos morimos o si ya estamos por morir, hemos acabado la carrera, Señor Jesús. Y importante, hemos guardado la fe, no hemos negado la fe en ti, Señor Jesucristo. Te pedimos, Espíritu de Dios, que recorra nuestra mente, nuestro corazón, y te pedimos que nos ayude para poner por obra esta palabra, Señor Jesús. Y cada persona que está escuchando, Señor Jesús, cada persona que sabe qué es lo correcto, Señor Jesús, y no lo está haciendo, porque eso también es pecado, Señor Jesús, pecados de omisión, Señor Jesús, que dice Santiago en su palabra, o está apartado, Señor Jesús. Clamamos por ellos, Señor Jesús. Los que están en las casas, Señor Jesús, pensando de que van a ir al cielo cuando Jesús viene por su iglesia, Señor, erróneamente, porque Señor Jesús dice que va a venir por la iglesia, va a venir por la novia, Señor Jesús. Y Señor, igual como tú le dijiste, Señor, al apóstol Pablo, Señor Jesús, cuando él tuvo esa experiencia en el camino a Damasco, Señora, en Siria, que por qué me persigues, Señor Jesús. Incluso personas que están en las casas o que no quieren ver nada con la iglesia. Tú estás diciendo el mismo mensaje. ¿Por qué estás hablando mal de mí, de mi iglesia, Señor Jesús? Te pedimos por ellos, Señor Jesús, los que están en las casas, Señor Jesús, donde quiera que están y no te están sirviendo, Señor. Piensa que estar en la casa reunidos van a estar parte del cuerpo, como tu palabra dice en Romanos, Señor, que Romanos 12, que somos un cuerpo, y en Corintios 12, un cuerpo. No podemos estar aislados, Señor Jesús. No somos llaneros solitarios. Jesucristo no viene por llaneros solitarios, viene por una novia, sin mancha, sin arruga, como dice en Efesios 6, Señor Jesús. Sin contaminación, Señor Jesús, que está trabajando unidos, Señor Jesús. Queremos ser parte de ese remanente fiel, Señor Jesús, porque como leímos ahí, el apóstol Pablo dice que hay perros, Señor Jesús. Hay obreros que están haciendo malas cosas, Señor, y son palabras fuertes, Señor, pero están en tu palabra.
Y Señor, enemigos de la cruz, dice el apóstol Pablo también, Señor Jesús. Y Jesucristo mismo también dijo, sepulcros blanqueados, Señor Jesús, o víboras también dijo Jesucristo, Señor Jesús. Te pedimos incluso por los que están en esa condición, Señor Jesús, que están apartados, Señor Jesús, que están incluso en la iglesia, Señor, pero no sirviendo al Cristo verdadero, Señor Jesús. Ten misericordia de ellos, Señor. Y cada persona, Señor, y trabaja en nuestras vidas, Señor Jesús. Queremos tener ese dominio propio, Señor, para tener victoria sobre la carne, Señor Jesús. Para ser como Pablo dice, Señor, golpeo no al aire, Señor, sino mi cuerpo, Señor Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Eso dominio propio que es un fruto del Espíritu, Señor. Oramos, Señor Jesús. Queremos ser manso y humilde como Jesucristo, Señor Jesús. Y sabemos que eso es lo más fuerte en este mundo, Señor, porque el que reconoce que tiene autoridad, Señor, esa autoridad, ese Espíritu Santo, Señor, que resucitó a Jesucristo de la muerte, muere en nosotros, Señor. Y tu palabra dice, Señor, incluso holláramos serpientes y escorpiones, Señor, pero a la misma vez sabe cómo amar, cómo tener misericordia, cómo perdonar, cómo tener compasión. Eso realmente es lo más fuerte, Señor Jesús. Lo que tu palabra pone arriba de todo, Señor Jesús. Y lo que tú miras, Señor, como vimos ahí, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Señor Jesús. Queremos verte, Señor Jesús, así como Moisés vio tu rostro. Queremos verte, queremos estar cara a cara un día, Señor. Que es nuestra meta, Señor, que prosigamos a la meta de este año y en los años de adelante. Sea eso, Señor, estar en el cielo. No olvidar que somos ciudadanos de los cielos, Señor, de ti, Señor Jesús. Y anhelamos eso, Señor Jesús, tener un cuerpo glorificado, transformado, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en este día, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a decir la bendición final como congregación que está en Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Que el Señor nos siga bendiciendo y estamos despedidos en bendición. En el nombre de Jesús. Amén.